Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida a este espacio maravilloso de estudio de la palabra de Dios, que hoy sea un día de mucha bendición para tu vida, para tu familia, para tus negocios y que sea Dios cada día añadiendo más bendiciones a tu vida. Y bueno, que en esta mañana nos podamos deleitar en el estudio de la palabra. Hoy vamos a estar compartiendo en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 14. Y lo maravilloso cuando vamos avanzando es que vemos que vale la pena la disciplina, el estudio de la palabra diario, porque si recuerdas, comenzamos en el mes de diciembre, 10 de diciembre, nuevamente con el estudio completo de la Biblia desde Génesis capítulo 1. Y ya hoy vamos en el 10º libro, en el capítulo 14. Entonces, uno de los propósitos especiales que tenemos al hacer estas transmisiones es animarte a ese estudio diario y permanente de la palabra del Señor para tu bendición, para tu crecimiento espiritual, para tu conocimiento de Dios, de los planes, de los propósitos, del actuar de Dios. Así que te invito allá a que busques tu Biblia y que podamos tener este momento hermoso donde nos deleitemos en la palabra de Dios. Vamos a estudiar y vamos a pedirle al Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, que nos enseñe y que nos guíe, así como guió a todos aquellos hombres que escribieron esta maravillosa palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra, Dios mío, para iluminarnos, para guiarnos, para enseñarnos, pero también para exhortarnos, redarguirnos, Dios mío. Gracias por tu Espíritu Santo que está en nosotros y con nosotros, que nos ayuda a entender tus propósitos, tus planes, nos ayuda a entender tu palabra, Señor. Oramos en esta mañana para que seas tú de manera personal hablándonos a cada uno de nosotros, dándonos sabiduría, entendimiento y esa dirección tuya, Dios mío, a través de tu palabra. Que seas hoy, Dios mío, dándonos, Padre Celestial, ese entendimiento que necesitamos para comprender tus llamados, tus propósitos eternos, Dios mío, y ese plan, Dios mío, de salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Tus manos ponemos este tiempo y que seas tú guiándonos a través de tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, como les decía, ya estamos en el primer libro del profeta Samuel, ¿verdad? Y bueno, en estos dos libros, primera y segunda de Samuel, hay tres personajes que son los que relatan esta historia. El primero, el profeta Samuel, es ese personaje maravilloso que desde niño fue dedicado por su madre al Señor, que creció allí en la presencia del Señor, que amaba estar allí en el arca, que amaba estar allí con el Señor, y cómo Dios le habló, cómo Dios le guió, y cómo fue este hombre de tanta bendición para el pueblo. Luego viene otro personaje del que vamos a estar hablando hoy, que es Saúl, el primer rey de Israel. Y luego viene ese otro gran personaje, que son más de 30 capítulos que nos narran su vida. Eso nos muestra cuán importante ha sido David para el Señor y por supuesto nos los deja aquí escrito para bendición y ejemplo nuestro, además de todos los salmos que escribió el rey David. Así que hoy vamos a estar hablando del rey Saúl, capítulo 14 de Primera de Samuel. Y yo creo que en Samuel encontramos para mí uno de los capítulos más tristes. Hay muchos capítulos que a mí me causan tristeza en la Biblia. Uno de ellos es el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva pecan. Para mí es un capítulo muy triste. Acá en Primera de Samuel encontramos otro de esos capítulos tristes y está en el capítulo 8, cuando el pueblo va a Samuel y le dice: queremos un rey como tienen las demás naciones. Eso me parece tan triste, y más como nos los muestra Dios, porque claro que a Samuel le dolió que el pueblo le pidiera eso, pero fíjate lo que dice el Señor. Vamos a mirar aquí en Primera de Samuel 8, dice en el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos guíe. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo,
en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Y yo creo que aquí, como les decía, para mí es uno de los capítulos más tristes, sobre todo, pues mirar cómo se sintió Dios, que lo habían desechado. Y de pronto, a veces no nos damos cuenta de cuando nosotros ponemos tantas cosas por encima de Dios, que estamos haciendo esto también. Y lo que nos muestra es cómo se siente Dios. A veces nosotros queremos que Dios entienda y sepa cómo nos sentimos nosotros, pero muchas veces no nos ponemos a meditar y a pensar cómo se siente Dios ante nuestras acciones, ante nuestro rechazo o ante nuestras desobediencias. Y yo creo que aquí Primera de Samuel nos habla bastante de eso. Así que, y a pesar de que es el mismo pueblo el que pide rey, dice el Señor, y aquí encontramos como lo que es esa voluntad permisiva del Señor. Ok, ¿ustedes quieren rey? Bueno, está bien, les daré un rey, pero les advierte, miren todo lo que este rey va a hacer. Y realmente yo a veces digo, ¿cómo nosotros vamos a preferir poner seres humanos sobre Dios o tomarlos como guía o que reinen en nuestra vida y no a Dios, ¿verdad? Los seres humanos siempre pues hay mucha injusticia, hay maldad. Mientras tanto, Dios es perfecto, bueno, santo, puro. O sea, y lo hermoso de todo esto, y Samuel nos va a hablar mucho de esto, estos dos libros, el libro de Reyes, el libro de Crónicas, lo que implica el reino de Dios, ¿verdad? Porque es cuando el pueblo desecha aquí a Dios como su rey, ¿verdad? Entonces ellos escogen un rey humano y Dios lo permite. Y lo hermoso que nos muestra a nosotros ahora la venida de Jesucristo es que Él nos viene a hablar ahora del reino de Dios. Ya no como en este tiempo que era un pueblo el escogido, que nos lo muestra desde Abraham, sino que ahora Dios va a ser el rey de aquellos que decidan y quieran y abran su corazón para que Él lo sea. Y estas son las cosas maravillosas que aprendemos acerca del reino de Dios, que ahora tú y yo podemos hacer parte del reino de Dios a través de Jesucristo. Ellos hacían parte del reinado de Dios y del reino de Dios, ¿verdad? De esa teocracia por haber pertenecido a ese pueblo escogido. Y nosotros ahora, fíjate que Dios ahora no solo es Israel, sino aquellos que quieran a Dios como su rey. Y si tú estás ahí, así como yo estoy aquí, es porque hemos tomado esa decisión de que Dios sea nuestro rey. Y entonces nosotros pertenecemos ahora nada más ni nada menos que al reino de Dios. Y estas son las cosas que uno va aprendiendo. Por eso es bueno como conocer el contexto de toda la Biblia para entender las bendiciones que tenemos. Ahora Dios le dice, bueno, les advierte, esto se los va a hacer el rey, y ahí lo encontramos en el capítulo 8. En el capítulo 9, entonces el Señor le dice a Samuel quién va a ser ese primer rey, y es Saúl. Y creo que Dios nos va a dejar unas enseñanzas maravillosas con estos dos primeros reyes. Mientras el primer rey nos dice, Primera de Samuel 9, dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Los de hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Entonces fíjate que Saúl era un hombre alto, digamos físicamente, podríamos decir, tenía todo para ser ese rey, el más alto de todos, el más hermoso, y creo que nosotros vamos a aprender tantas cosas en el libro de Samuel, porque una de las cosas más maravillosas que nosotros vamos a aprender es que Dios no quiere que miremos apariencias, sino que miremos el corazón. Y es lo que Dios hace. Dios no mira las apariencias. De pronto, físicamente, y por eso Saúl y todo el pueblo quedaron felices, porque ese hombre, mejor dicho, tenía todo ese prototipo para ser ese rey, ¿verdad? Pero vemos que su corazón no era bueno, ni recto, ni obediente a Dios. Y por eso vamos a mirar que en el capítulo 13, el capítulo anterior al que vamos a mirar hoy, Dios ya dice algo, ¿verdad? Porque
vemos que entonces Saúl comienza a desobedecer a Dios. Y Dios le decía, por lo menos el profeta Samuel le dijo, mira que me esperas para hacer los holocaustos. Y él, cuando vio que Samuel estaba demorando, él mismo lo hizo. Él no tenía esa autoridad, esa era la autoridad de Samuel, así que él no le importaba autoridad, desobediencia, vemos el menosprecio hacia Dios. Entonces vemos muchas cosas en Saúl que nos ayudan a entender por qué al final Dios lo quita, porque es que Dios no está buscando de pronto las personas por su apariencia. Dios lo que está buscando y en lo que mira es el corazón, aquellos que van a ser obedientes. Fíjate lo que le dice el profeta Samuel a Saúl luego de que desobedeció la primera vez. Le dice ahí en primera de Samuel 13:14, dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Yo creo que una de las enseñanzas más grandes que nos dejan estos tres personajes es cuán importante es para Dios la obediencia. Yo creo que algo que el Señor nos enseña en su palabra es que no tanto Él busca personas preparadas, porque Él primero te llama y Él mismo después se encarga de prepararte y de capacitarte. ¿Qué es lo que Dios más busca? Personas conforme a su corazón que estén dispuestas a obedecer, como vamos a escuchar del rey David, cuando él dice que él buscaba un hombre conforme a su corazón, que hiciera lo que él quería. ¿Sabe qué es lo que Dios sigue buscando? Gente que esté dispuesta a ser obediente. Y eso a veces es como lo más difícil de encontrar por Dios. Parecería fácil, pero no es tan fácil. Y Saúl es un ejemplo de eso. En el capítulo 14 que vamos a mirar hoy, que vamos a estar estudiando en este día, vamos a mirar que además de desobediente, era un hombre imprudente, un pésimo líder. O sea, son tantas las cosas y tantos los errores que comete Saúl que al final el Señor lo quita. Vamos a mirar en el capítulo 14. Dice, aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas, ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gaba, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Entonces vemos en este momento en que el conflicto que tenía el pueblo de Israel era con los filisteos. Y uno de los hijos de Saúl era Jonatán, mejor dicho, un gran hombre de Dios, y diferente completamente a su padre. Entonces nos dice que ellos estaban reunidos, los filisteos también estaban reunidos, los filisteos eran mayor número que ellos, y nos dice entonces el versículo 3, y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Fines, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y el otro y del otro lado, y el uno se llamaba Boses y el otro Sene. Y uno de los peñascos estaba situado al norte hacia Micmas y el otro al sur hacia Gaba. Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven y pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Aquí comenzamos a mirar de pronto ese carácter de Jonatán, un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre contrario totalmente al carácter de su padre. Y él entonces va a enfrentarse a los filisteos sin que su padre lo supiera, confiando en Dios y que Dios podía darles la victoria. La victoria está en Dios, no en el número de soldados que ellos tuvieran. Y eso es lo que él en este momento está declarando. Ahora dice, y su paje de armas le respondió, haz todo lo que tienes en tu corazón. Ves pues que aquí estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán, vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijesen así, esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos
en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dicen así, subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestras manos, y esto nos será por señal. Entonces estamos viendo un hombre que es valiente, un hombre que busca la dirección de Dios, y él pone una condición: si nos dice suban, es porque Dios nos los va a entregar, y si nos dicen esperen allá, es porque nos quedamos acá y esperamos entonces. Así que nos dice el versículo 11: se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas y dijeron: subid a nosotros y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él, los mataba. Y esta fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Entonces vemos aquí cómo Jonatán, siguiendo esa dirección divina, cuando ellos le dicen sube acá, él sube. Y vemos a Jonatán enfrentándose contra los filisteos, solamente él y su paje de armas. Y se enfrenta, dice que aquí los que Jonatán iba tumbando, su paje de armas también los iba rematando. Y ya que han matado a 20, dice el versículo 15. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló, hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron desde Gaba de Benjamín cómo la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro, y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se ha ido de los nuestros. Pasaron revista, y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: traer el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Así que aquí vemos el actuar de Dios. Jonatán, su paje de armas, suben, Dios les da la victoria, y Dios trae una confusión enorme al campamento. Nos dice que hasta ellos mismos, entre ellos mismos, se mataban. Ahora, una vez más vemos el comportamiento de Jonatán. Mientras le dice al sacerdote: trae el arca, recordemos que el arca representaba la presencia de Dios, y que ellos siempre pues consultaban lo que Dios decía. Pero una vez más vemos que Saúl estaba más interesado en agradar a la gente y hacer lo que la gente quería que en hacer lo que Dios quería. Cuando él le pide al sacerdote que consulte, pero comienza a escuchar el alboroto de la gente, dice: no le consultemos, vamos nosotros de una vez y unámonos a lo que está pasando allá. Entonces vemos que Saúl era un hombre que no obedecía a Dios, no le daba importancia, no consultaba a Dios. Estamos viendo y vamos a ver hoy un hombre imprudente y todos los errores que Saúl cometió. Todo esto nos tiene que llevar a nosotros a esa reflexión de lo importante que es para Dios la obediencia, que le pongamos en primer lugar y que siempre busquemos agradar primero a Dios que a los hombres. Uno de los grandes problemas de Saúl era que él se preocupaba era por agradar a los hombres y no agradar a Dios, ¿verdad? Entonces él, si con tal de agradar a los hombres, él no le importaba si agradaba o no a Dios. Y nosotros tenemos que aprender algo, que para ti y para mí lo más importante tiene que ser agradar a Dios, ¿verdad? Y si nosotros agradamos a Dios, gloria a Dios, y también agradamos a los hombres. Pero si no, lo importante es que estamos agradando a Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos siempre que tener presente. Saúl se convierte en ese ejemplo
del liderazgo que nadie debe tener, de ese liderazgo que a Dios no le agrada, de ese liderazgo que Dios desecha, mientras David y Saúl y Samuel se convierten en los líderes que se convierten en ejemplo del liderazgo que Dios quiere. Y nosotros que hemos sido llamados por Dios a que nos unamos a su obra, tenemos que tener cuidado de nuestro liderazgo, tenemos que tener cuidado de no estar pendientes de agradar a los hombres sin tener en cuenta a Dios. Nosotros siempre tenemos que procurar y tenemos siempre que tener presente que el que nos ha llamado es Dios, que tenemos que colocar a Dios en primer lugar y que al que tenemos que agradar siempre es a Dios. Y tenemos que colocarle siempre en primer lugar, consultarle. Entonces vemos aquí a un Saúl que realmente su comportamiento dice mucho, o sea, él con sus palabras decía muchas cosas, sí, yo soy obediente a Dios, sí, pero su comportamiento decía todo lo contrario. Y yo creo que Jesús lo expresa cuando dice, por los frutos los conoceréis, no por sus palabras, sino por sus acciones. Y yo creo que eso también nos muestra que tú y yo a Dios no lo vamos a impresionar con nuestras palabras, sino con nuestras acciones. Nosotros podemos decir de boca que sí, que somos obedientes, que vamos a obedecer, pero nuestra vida, nuestro comportamiento es el que evidencia si nosotros somos obedientes o no a Dios y a su palabra, ¿verdad? Ahora sigamos, nos dice entonces: y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Fíjate, aquí vemos israelitas que se habían pasado para el lado de los filisteos. O sea, realmente cuando las personas no le dan esa importancia a Dios, vemos que aquí hay israelitas que están del lado de los filisteos, pero cuando ven que Saúl, que Jonatán está ganando, entonces ahora se van a unir a Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que habían estado escondidos en el monte Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová aquel día y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuros aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes de que haya tomado venganza de mis enemigos, será maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar la mano a la boca porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído que su padre había juramentado al pueblo, y alargó la punta de la vara que traía en sus manos y la mojó con el panal de miel, y llevó su mano a la boca y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos. Y aquí vemos una vez más lo que estamos hablando, el mal liderazgo de Saúl, mientras Jonatán tenía el carácter contrario a ese carácter de su padre. ¿Qué aprendemos de esto? Que como Saúl iba a poner a la gente a no alimentarse en una batalla. O sea, los hombres estaban exhaustos, imagínate, todo el día sin comer, peleando una batalla, enfrentándose con el ejército de los filisteos. Entonces vemos las imprudencias de Saúl. Mientras Jonatán, que no sabía lo que su padre había hecho, tomó un poquito de miel y cómo se sintió mejor. Cuando a él le dicen que era que su papá era el que había hecho, no, eso mi padre no debió hacer eso, porque imagínate, si ganamos con los hombres así en ayunas, sin comer, cuánto más si ellos hubieran estado bien alimentados, hubiéramos ganado muchísimo más rápido y los hombres no hubieran estado tan exhaustos. Entonces vemos ese mal liderazgo. Como líderes
nosotros tenemos que cuidar a las personas que están a nuestro alrededor. Hay momentos para ayunar, hay momentos donde no es necesario ayunar. Aún Jesús también, cuando le dijeron que por qué sus discípulos no ayunaban, lo dijo clarito. Hay un tiempo para ayunar. Y nosotros tenemos que saber que está bien, que hay momentos y tenemos que tener nuestros tiempos de ayuno. Pero también hay momentos en que no es necesario, o mejor dicho, no debemos ayunar porque tenemos otro tipo de compromisos, como ellos tenían ahora. Tenían que enfrentar una batalla física y necesitaban estar fuertes y bien alimentados. Mientras vemos aquí que Saúl les había dicho que no comieran. Ahora, mira a dónde llegan las imprudencias de Saúl. Nos dice el versículo 31, e hirieron aquel día los filisteos desde Misma hasta Ajalón, pero el pueblo estaba muy cansado, y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Imagínate cuánto sería el hambre de esta gente que degollaron los animales y se los comieron con toda y sangre. Entonces, ¿dónde estuvo el error? En un líder que no entiende que si su pueblo y sus soldados iban a hacer una batalla física, necesitaban alimentarse. Y esas son las cosas que como líderes nosotros siempre también tenemos como que tener presente las necesidades de los demás y tener presente los tiempos que se necesita o que no se necesita en cierto momento. Y dice el versículo 33, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová, comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevalecido, rodadme ahora acá una piedra grande. Además dijo Saúl, esparcíos por el pueblo y decirle que me traigan cada uno una vaca y cada cual una oveja y degollarlas aquí y comed. Y no pequéis contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y trajo todo el pueblo cada cual con su mano, por su mano, su vaca aquella noche y las degollaron allí. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana. Y no dejaremos en ellos a ninguno. Ellos dijeron, haz lo que bien te parece. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, descenderé tras los filisteos, los entregarás en manos de Israel, mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy, porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuera Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Entonces vemos a un Saúl imprudente que ahora hace un juramento pues inapropiado, que aún su hijo, si tenía que entregarlo a muerte, él lo entregaba. Entonces estamos viendo un liderazgo totalmente, digamos, desorientado. ¿Por qué? Porque no tiene en cuenta a Dios. Y cuando tiene en cuenta a Dios, ahora vamos a mirar algo, y es que de pronto él mira lo que los demás hacen, pero no mira de pronto la desobediencia en la que él viene. O sea, y esto es de pronto otra de las cosas que nos dice Jesús, que muchas veces miramos la paja en el ojo ajeno, mas no miramos la viga en nuestro ojo. Como líderes también tenemos que cuidarnos, ¿verdad? De estar siempre como mirando lo mal que hacen los demás, pero no mirar si nosotros estamos actuando mal. Y eso es lo que nos muestra aquí esta escena, ¿verdad? Él de pronto en este momento, hablando de ese momento específico, había pasado algo, de que él había hecho un juramento de que nadie iba a comer, pero igual Jonatán no lo sabía. Entonces, en este momento vemos que él mira de pronto esto que ellos hicieron, pero no ha mirado toda la desobediencia en la que él viene hacia Dios. Ahora nos dice acá, dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis de un lado y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te parece. Entonces dijo Saúl a Jehová Dios de Israel,
da suerte perfecta, y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo: echad suerte entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán: declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo: ciertamente gusté un poco de miel con la punta de mi vara que traía en mi mano, y he de morir. Y Saúl respondió: así me haga Dios y aún mañana, que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza por tierra, pues ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán. Imagínate, aquí cuando miramos esto vemos la serie de errores que viene cometiendo Saúl, a tal punto que va a matar a su hijo porque cogió un poquito de miel, y sobre todo que ni siquiera él sabía lo que su papá había hecho. Entonces vemos de pronto el cuidado que tenemos que tener también con dictar esas sentencias. Y bueno, el Señor tenía grandes propósitos también con Jonatán, y el mismo pueblo lo defiende, y Jonatán y Saúl no lo puede matar, pero en el propósito de Saúl era que si tenía que matar a su hijo, lo mataba. Entonces vemos entonces como una serie de errores, y por eso este liderazgo de Saúl es un liderazgo que merece nuestro estudio y reflexión. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que Él deja todas estas cosas escritas como ejemplo para nosotros, y nosotros tenemos que tener un liderazgo también reflexivo, analítico, que nos lleva a nosotros de pronto a mirar nuestro comportamiento. Si de pronto Saúl hubiera revisado su liderazgo y las cosas que estaba haciendo, tanta desobediencia, tanto desagrado ante el Señor, de pronto hubiera logrado corregir muchas cosas, pero vemos su imprudencia, vemos de pronto su indiferencia al Señor y a las cosas de Dios, a pesar de que era Dios el que lo había llevado hasta allá. Entonces estamos viendo a ese líder que ejemplifica el liderazgo que nadie debe tener en el Señor, ese líder que Dios no quiere, ese líder desobediente, rebelde, que hace las cosas como quiere, que juzga a los demás sin mirarse a sí mismo. Entonces, todo esto que estamos mirando aquí se convierte en un ejemplo para nosotros. Ahora nos dice el versículo 47. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de mano de los que los saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisuá. Y los nombres de sus dos hijas, el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainoam, hija de Aimás. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo lo que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Entonces vemos aquí la familia de Saúl, vemos que él tuvo 3 hijos, y estemos muy atentos de Jonatán, porque Jonatán es una persona muy especial, la que va a ser instrumento en las manos de Dios aún para ayudar a David. Así que tengamos muy pendiente toda esta familia de Saúl, y tengamos muy pendiente todo lo que Saúl está haciendo. Recordemos que Saúl nos habla y nos representa ese liderazgo que Dios no quiere, ese liderazgo desobediente, que no tiene en cuenta a Dios, que no consulta a Dios, que no busca la dirección de Dios, que mira a todos hacia afuera, juzga a todos, pero nunca reflexiona de su propio comportamiento. Así que aprendamos de estos 3 hombres, de estos 3 que nos aparecen aquí y de los que vamos a estar estudiando. Samuel, ese hombre
A mí me encanta la vida del profeta Samuel, esa relación tan hermosa que Samuel tenía con Dios, de cómo escuchaba la voz de Dios, de cómo Dios le hablaba y esa relación tan bonita. Y yo creo que Dios sigue buscando gente que le escuche, gente que esté dispuesta a escucharle, gente que esté dispuesta para Dios. Y también encontramos este Saúl del que estamos hablando, y bueno, ya estaremos hablando y tendremos bastante espacio para hablar acerca del rey David, ese gran rey de Israel, que como bien dice Dios cuando habla de él, ese hombre conforme al corazón de Dios, que haría todo lo que Dios quiere. Y yo pienso que Dios sigue buscando todavía ese tipo de liderazgo. Yo creo que si Dios te ha llamado, si tú estás ahí, es porque Dios ha visto algo especial en ti, ha visto algo especial en tu corazón, y aprendamos acerca de estos liderazgos, aprendamos acerca de Samuel, aprendamos acerca de Saúl y aprendamos también acerca de David. 3 líderes, mejor dicho, de los cuales podemos aprender muchas cosas de cada uno de ellos y sobre todo de ese gran rey David. Así que te invito a que sigamos estudiando la palabra de Dios cada día. Recuerda que cada jueves estaremos compartiendo el capítulo que nos toca y hoy sería el 14, mañana toca el 15 y nos estaríamos viendo el próximo jueves aquí para compartir, ya sería el capítulo 21. Entonces, cada jueves estaremos estudiando un capítulo de la Biblia y te invito a que puedas mantener esa disciplina de estudio y que podamos seguir aprendiendo de la Biblia y que podamos seguir aprendiendo y estudiando acerca de estos líderes que Dios ha colocado. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, que la paz, la bendición y el amor de Dios inunde sus vidas y corazones y que ustedes puedan ver las bendiciones de Dios en sus vidas cada día. Un fuerte abrazo para todos, feliz resto de día lleno de esa presencia de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. Hasta luego.